Ojos que sienten, corazón que ve, con la conducción del doctor Julio Omar, médico psiquiatra, medicina holística. Bueno, buenas tardes. Ya uno no sabe, ya sí, buenas tardes todavía. Se nota como siempre este cambio, ¿no? El momento que empieza el programa es el momento, como decimos siempre, que empieza la noche y se va el día, ¿no es cierto? Ese momento de transición. Y qué sé yo, a mí eso me llega. Lo repito, porque ustedes dirán, bueno, lo dice siempre, pero es una hora del día. El amanecer también es así, pero yo en realidad me levanto un poco tarde siempre, y me lo pierdo, pero de todas maneras el atardecer tiene esa característica donde se borran las aristas, uno se vuelve más blando, el paso se hace más tranquilo y se va integrando a esa totalidad. Es como que las cosas no están separadas, el día y la noche se dan la mano, digamos. Es un momento donde todo confluye. Todo, al mismo tiempo que una parte termina, la otra empieza, digamos, ¿no? Y entonces es ese momento fantástico donde uno de repente sale de esta, cuando termina el día, de la jornada, del trabajo, de las cosas así que ya están delimitadas, ¿no? Que todo está marcado, que hay que estar acá, que hay que estar allá, que esto lo otro. Y de golpe pasamos a otra sensación, ¿no? Esto está relacionado también con la parte física, o sea, cada tanto, acuérdense que soy médico, ¿no? Bueno, entonces yo digo esto porque de repente hay toda una especie, ¿cómo podríamos decir? El aparato, digamos, que registra todos estos fenómenos es el aparato, el sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Que funciona, digamos, de día con una característica y a medida que se acerca la noche con otra, y a la noche y a la madrugada también va marcándose más, ¿no? Fíjense que hay fenómenos en la práctica médica, por ejemplo, las guardias de hospitales, que es muy difícil que tengan trabajo al mediodía, digamos, o a la mañana, o a la tarde temprano. La mayoría de las urgencias aparecen de noche, de madrugada, los partos, los cólicos, las urgencias, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo también los sentimientos, no solo los aspectos físicos, sino, qué sé yo, uno no se imagina a un hombre declarándole el amor a una chica, a una mujer, a las 12 del mediodía. Suena medio raro. Es más a la nochecita, una vela por ahí, alguna cosa, o algo así más que nos envuelve, eso nos envuelve, ¿no? El mediodía tiene una especie de aplastamiento por el sol, por la luz, todo queda chato y en cambio la noche es como que deja surgir los duendes, ¿no? Empiezan a aparecer las cosas que todo es posible, todos los gatos son pardos, o sea, ya no se sabe si es esto o es aquello. Y eso que muchas veces, ese aspecto que nos da inseguridad, porque a veces uno quiere la seguridad, ¿no? En todo, quiere que sea así, de una manera determinada. Y resulta que no se da cuenta que cuando una cosa es solamente así, no puede ser ya de ninguna otra manera. En cambio, cuando una cosa no es así definida, puede ser de toda la forma, puede adquirir toda la forma, ¿no? Siempre yo repito ese relato de Borges, ¿no? Cuando habla del regalo que no le llegó y dice que le habían prometido un cuadro y que bueno, que él lo esperaba, ¿no? Y después se dio cuenta que no, que el pintor se murió, el que le había prometido el cuadro, y bueno, pensó en la muerte, pensó en que no somos nada, como siempre, todo, ¿no? Y después pensó en el cuadro y dijo, claro, ahora no lo tengo, ¿no? Y bueno, las promesas solo lo pueden hacer los dioses, decía Borges, porque son inmortales. Pero resulta que después empezó a pensar, ¿no? Dijo, si yo tuviera el cuadro ahora, lo tendría en mi casa, en una pared, en algún lugar, estaría fijo ahí y sería con el tiempo una cosa más,
qué sé yo, un mueble, un hábito de mi casa, una cosa fija, digamos. En cambio, ahora que no lo tengo, lo puedo tener de todas las formas, con todos los colores, de todas las maneras, ¿no? No tiene una limitación, digamos. Eso me parece fantástico, ¿no? Porque siempre estamos con el tema del tener, ¿no? Lo que tenemos, ¿no? Y si no tenemos, estamos fritos. Y no es así. Tenemos todo lo que existe, pero al mismo tiempo, nada. Y esto es lo fantástico, ¿no? Esa famosa paradoja, donde cuando uno no tiene nada, a nivel material tiene todo, a nivel espiritual, a nivel sensible, digamos, ¿no? Bueno, yo ya me fui para otro lado, porque resulta que hoy venía, aunque les parezca mentira, venía preparado, ¿no? Venía para hablar de un tema que es muy interesante y que se engancha con esto, obviamente, y que tiene que ver con el concepto de ilusión y realidad, ¿cierto? ¿Qué es lo real? ¿Qué es realidad esto que tenemos enfrente, nosotros mismos, la solidez del cuerpo, ¿no es cierto? El tiempo y el espacio que habitamos en este espacio tridimensional que nos toca vivir ahora. Y no es así. De todas maneras, la física, el gran paradigma que se abre a partir de la física cuántica, ¿no es cierto?, nos demuestra que el espacio y el tiempo son ilusiones, no son realidades. Newton explicaba que el espacio es eso que está fuera de nosotros, que está ahí, que lo podemos mirar y ver, y nosotros estamos aparte de eso. Y el tiempo también, es algo que transcurre como fuera de nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, el pasado, el futuro. El presente no, el presente es lo único, ese momento fugitivo, como yo decía hoy del atardecer, ¿no? Que es el momento donde ahí está la clave del asunto, ¿no? Es el único momento donde yo puedo tener la seguridad que soy. Yo estoy ahí, en el presente. Después lo demás es todo ilusorio. Bueno, y entonces con esta concepción, ¿no? Empezamos a revisar un poco a partir de un video que muy, muy lindo que he visto, donde se habla de este tema, ¿no? La ilusión y la realidad. Entonces, como decíamos recién, todo lo que nos parece real, que está fuera, en realidad son ilusiones, ¿no? La percepción de nuestros cuerpos como sólidos no pueden ser reales si ocupan un espacio, porque ya vimos que el espacio no está separado de nosotros. Bueno, eso primero. Parece un poco complicado. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, algo, métale nomás. Acá es, ¿cómo es? 4866-0900. Ese es el número de acá. No es tan complicado, pero nos abre mucho la cabeza esto. Por supuesto que después hay que volver, ¿no? Hay que volver al tridimensional, a Newton y todo, porque este mundo que vivimos no es el que yo estoy describiendo, ¿no es cierto? Implica una separación, hay solidez, hay cuerpos, hay líquidos, hay personas, hay vínculos, hay culturas, hay gobiernos y cosas. Pero yo no me refiero a esto, me refiero al sustrato íntimo de cada uno, ¿no? Esa parte que es eterna. Nuestros cuerpos se terminan, son finitos. Pero bueno, lo otro se mantiene y vamos a hablar un poco de todas esas cosas. Bueno, entonces, fíjese qué interesante, ¿no? En ese video que yo había visto habla de que un inglés, Rutherford, se puso a observar el interior del átomo, ¿no es cierto? Obviamente con lentes de mucho aumento, ¿no? Entonces llegó a encontrar que era un espacio vacío, que no había nada adentro. Cuando más aumentaba la cosa, más quería ver adentro, a ver si había algo, algún pedacito de materia, algo, no, resulta que era todo vacío. Y cuando uno va al planetario, les recomiendo mucho que vayan, porque es fantástico lo que se aprende ahí, ¿no? Inclusive los que tienen chicos, ahora estaba leyéndolo otra vez en un diario que le han agregado
digamos, a lo que se muestra siempre en el planetario, digamos, algo relacionado con el Principito de Saint-Exupéry. Y entonces los que tienen chicos, inclusive los grandes, porque esto de que los chicos y los grandes, en este tiempo que no existe, digamos, no tiene nada que ver. Últimamente, una de las cosas que estoy diciendo bastante es que cuando queremos comprender a alguien tendríamos que verlo como chico siempre. Hay que vernos a nosotros mismos como criaturas, no como adultos que se la saben todas, nada de eso. No, criaturas somos. Todos estamos incompletos y nos falta, ¿no? Nos falta siempre algo. Bueno, entonces decía que se puede ir ahí al planetario y uno ve todas esas cosas, y cuando muestran las estrellas y las galaxias, y uno ve esa inmensidad, no sabe, es increíble, es uno menos que un granito de arena, ¿no? Entonces, entonces cuando uno ve todo eso, después ve que todo eso, esas enormes planetas y asteroides y elementos así del espacio, resulta que se deshacen después, ¿no? Se hacen nebulosas, bueno, gases son, y después eso se vuelven a reorganizar y forman otra estrella y así sucesivamente. Así que bueno, acá uno no describe nada, no enseña, más bien muestra lo que es, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que de una cosa que es vacía, como el átomo en el fondo, que es vacío, cómo se puede formar el mundo sólido? Si una cosa que no existe se forma algo sólido, ese es contradictorio, ¿no es cierto? Haciendo un chiste, bueno, si uno puede ir a comer a un restaurante y quedar lleno comiéndose un vacío, pero eso es otra cosa. Bueno, en realidad nuestra conciencia no existe, ¿no? En nuestro cerebro, no es sólida, no es. Nuestros cuerpos se disuelven cuando uno se muere, y la falta de información sobre nuestros orígenes nos hace pensar equivocadamente, un malentendido, de que estamos separados, que cada uno puede pensar independientemente. De hecho, vuelvo siempre a insistir, cuando yo hablo de esto, estoy hablando de un mundo profundo, interior, un mundo que sería el microcosmos que nos compone a nosotros, nuestras células, nuestros átomos. No estoy hablando de la persona, de usted, de mí, o del momento actual, o de lo que está pasando en política. Es otro espacio, otra dimensión, ¿no es cierto?, pero que nos constituye. Y es importante tenerlo en cuenta porque nos va a llevar a explicar fenómenos que a veces no comprendemos, inclusive como la muerte misma, porque nos parece que ahí se termina todo, que cuando se termina el cuerpo se termina todo, y resulta que no. Si el cuerpo no es sólido, si el cuerpo también es este movimiento permanente de partículas que van y vienen y todo eso, entonces lo que pasa es que se vuelve otra vez a lo que era, antes de encarnarnos, antes de nacer. Digamos, también éramos partículas que no tenían, es el espíritu o el alma, como lo quieras llamar, que después se mete en un cuerpo. Parecería que esa es la forma, ¿no? Y que entonces, en realidad el espacio que estamos vivos es el intermedio entre el nacimiento y la muerte, es el momento en que podemos tener un cuerpo, un lugar, digamos, para poder hacer experiencia, para aprender, ¿no es cierto? Bueno, y entonces eso es lo que nos hace confundir a veces, ¿no? Bueno, entonces decía que, bueno, frente a eso, en los tiempos modernos, se nos enseña siempre desde temprano a pensar de esa manera, ¿no? Como que no desde lo invisible, sino obviamente desde lo visible, de lo que se puede tocar, de lo racional. Y todo el sistema educativo se basa en eso, en el hemisferio izquierdo, ¿no? Es el que tiene que ver con la lógica, con los detalles, con los hechos, con la ciencia, con las matemáticas, con todas esas cosas, ¿no? Y ya esto lo habíamos hablado en otra audición, donde el derecho es al revés, tiene que ver con sentimientos, con intuición, con imágenes, con símbolos, con tomar riesgos, con jugarse, digamos, ¿no? Es lo contrario de seguro, ¿no? Entonces la filosofía, la religión, todo eso se apoya en el derecho.